Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. La muerte quiere liberarse de su amo y propone enviar a Harry atrás en el tiempo para evitar las muertes innecesarias en la lucha contra Voldemort. Harry acepta de inmediato, pensando que comenzará de nuevo como estudiante de primer año. En cambio, el alma, la magia y los recuerdos de Harry terminan al comienzo del segundo año en Gilderoy Lockhart, creado por Tpler. Bien Uzumakis, saben que esta historia no es mía, denle like y comenten si les gusta o no. Por favor no hagan spam, si ya escucharon o leyeron esta historia en otro lado, no la arruinen para los demás. Comenten qué otra historia les gustaría. Bueno, sin más bla, 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 empecemos. Capítulo 1. El desastre del comedor. La profesora McGonagall condujo a los nuevos estudiantes del colegio Hogwarts de magia y hechicería, los primeros, desde el salón este hasta el gran comedor, donde esperaba el resto del alumnado. Era el momento de clasificar a los nuevos estudiantes en una de las 4 casas del colegio: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Uno por uno, se fueron diciendo los nombres de los nuevos estudiantes. Uno por uno, cada estudiante se sentó en el taburete de selección y se puso el sombrero seleccionador. Uno por uno, el sombrero seleccionador colocó a cada estudiante en el dormitorio que sería su hogar durante los próximos 7 años, acompañado por los aplausos y vítores de su nueva familia. Estaban a mitad de la clasificación cuando el director se sobresaltó, levantó la cabeza sorprendido y lanzó una mirada al maestro de pociones Severus Snape. El profesor Lockhart, la última incorporación al personal, había estado esperando esa señal. Su encantamiento de alerta en el sauce boxeador habría bastado, pero ver los encantamientos protectores del castillo alertar al director tan pronto como los chicos los cruzaron le dio unos momentos más de advertencia. Llegó la hora del espectáculo. Saltó sobre la mesa de los profesores justo cuando llegó su amuleto de alerta. Sacó algo de su bolsillo. Se expandió rápidamente y los estudiantes sorprendidos vieron que era una nueva Nimbus 2001. Para su asombro, se subió a ella y salió disparado por encima de las cabezas de los estudiantes atónitos y por las puertas abiertas del gran salón segundos después. El silencio de sorpresa llenó el salón. Una voz solitaria desde la mesa de Gryffindor rompió el silencio. Bueno, normalmente nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo un estudiante pelirrojo, Fred o George, pero definitivamente un Weasley. Toma un año entero, dijo el otro. Salir corriendo del castillo. Ni siquiera. Ven a la fiesta. Los magos se rieron a carcajadas ante el comentario mientras las brujas gritaban horrorizadas. La conmoción tardó 2 minutos en calmarse, y fue entonces cuando el director hizo un fuerte golpe con su varita. Después de una breve conferencia con el director, el profesor de pociones, Severus Snape, se dirigió a la entrada de profesores, al lado de la mesa del director. La severa subdirectora y profesora de transformaciones, Minerva McGonagall, dijo, creo que hay una explicación adecuada para esto. Pero antes de que pudiera continuar, el profesor de defensa contra las artes oscuras que faltaba volvió al comedor con las manos sobre los hombros de 2 estudiantes cubiertos de restos de árboles. Limpió sus túnicas con un simple hechizo y casi todos pudieron identificarlos como el legendario niño que vivió y el sexto Weasley Bocazas, Ronald. Les preguntó con naturalidad, con voz clara y fuerte en el silencioso pasillo, ahora que estamos bien y a salvo, señor Potter, señor Weasley, eliminando toda duda sobre la identidad de los 2 estudiantes que intentaban hundirse en el suelo avergonzados, ¿les gustaría comer algo? Sonrió,
mostrando sus brillantes dientes blancos perlados con gran efecto sobre las mujeres en la habitación. No tengo hambre, señor, respondió el niño que vivió, mostrando una gran moderación para su estómago sin fondo, aunque gruñó en protesta. Ron asintió en señal de acuerdo con su mejor amigo. Eso es excelente. Ahora que las bromas terminaron, el profesor se aclaró la voz y luego su rostro se puso rojo mientras gritaba, en nombre de la barba de Merlin, ¿qué están haciendo dos estudiantes en lo alto del sauce calculante en un automóvil? Los profesores habían estado esperando con inquietud a los dos estudiantes antes mencionados desde la llegada de los otros estudiantes media hora antes. Fue solo cuando los dos no aparecieron con su mejor amigo en el gran comedor con los otros estudiantes que comprendieron que algo andaba mal. Ahora miraban boquiabiertos al profesor y a sus dos pupilos con horror. Hermione Granger casi sollozaba después de descubrir que sus dos mejores amigas seguían desaparecidas del gran comedor cuando comenzó la selección. Sin embargo, a juzgar por su expresión actual, claramente no sabía si sentirse aliviada u horrorizada por su entrada. Parecía estar inclinándose hacia la ira horrorizada. El profesor Snap hizo una mueca y levantó la versión vespertina del profeta, que mostraba claramente un coche volador sobre la estación de King's Cross. Ron tragó saliva y dio un paso atrás. Lockhart rápidamente lo agarró por el hombro, lo tiró de nuevo a su lugar y gritó de nuevo, cuando hago una pregunta, significa que necesito una respuesta. Hablen. Cuando ambos estudiantes encontraron el piso del gran comedor muy interesante, Lockhart le preguntó al prefecto cercano, Percy Weasley, ¿a qué casa pertenecen estos dos idiotas? Gryffindor, señor, fue la respuesta rápida, aunque renuente. Entonces, 100 puntos menos para Gryffindor por saltarse la fiesta de selección, faltarle el respeto a los nuevos estudiantes, al personal y a sus compañeros, y aventurarse en el bosque a esta hora, cada uno. Y una semana de detención, cada uno. Todo el salón los miró boquiabierto y asombrado. Los estudiantes de la casa Gryffindor los miraban con ojos asesinos por perder 200 puntos antes de que comenzara el año, lo que dejaba a la casa firmemente en la posición negativa. Muchos de los estudiantes de la casa Slytherin se reían de alegría, o al menos sonreían ampliamente. No nos aventuramos a salir, señor, respondió el chico de cabello negro, trémulo. Estábamos regresando a la escuela. Tragó saliva. Perdimos el expreso de Hogwarts. En ese caso, señor Potter, tenga la amabilidad de contarnos su fantástica historia sobre el regreso a la escuela, espetó el profesor de defensa contra las artes oscuras. Incluye montar hipogrifos, volar más rápido que dragones, derrotar a trolls, rescatar a una bella doncella y luchar contra un malvado mago poniendo en gran riesgo su propia vida. Los estudiantes de sangre pura y mestizo se rieron ante las descaradas referencias a los libros infantiles del niño que vivió. Los últimos tres, sin embargo, recibieron una mirada aguda de Harry y una bruja de pelo tupido en la mesa de Gryffindor, Hermione Granger. Ron estaba demasiado ocupado mirando miserablemente al suelo como para notar lo que se decía en particular. Sonrojándose furiosamente, Harry comenzó, no quiero faltarle el respeto, señor, pero... El profesor de pociones al frente del salón lo interrumpió. Ustedes dos, idiotas, han violado el estatuto del secreto al volar mágicamente un auto frente a Muggles. Ah, muy bien. En ese caso, señor Potter, por favor, acompáñeme a la mesa del director y explique su pequeño acto de travesura ante todo el salón, dijo Gilderoy. Estoy seguro de que los estudiantes aprenderán una lección muy importante de eso mientras solucionamos esto. Lockhart empujó a los dos estudiantes hacia el frente del salón. Ambos chicos se horrorizaron ante eso, pero, en un momento, Harry Potter se armó de valor y caminó lentamente hacia la mesa del director mientras un Ron horrorizado se quedó clavado en el lugar. Harry se detuvo frente a su jefa de casa y comenzó, lo siento muchísimo, señora, pero si está dispuesta a escuchar, deseo explicarle, dijo la profesora McGonagall. Los Slytherin abuchearon con regocijo y diversión ante su humillación. Cuando la severa profesora sintió en silencio, con los labios apretados, continuó, ya íbamos con retraso a la estación de King's Cross y no podíamos cruzar la barrera mágica allí. Entramos en pánico y tomamos el auto del señor Weasley con la esperanza de alcanzar el expreso de Hogwarts y llegar aquí a tiempo. Pero el auto se desvió cuando llegamos aquí y aterrizó en el sauce boxeador. Dice que no pudo cruzar la barrera,
Señor Potter, dijo McGonagall. ¿Podría explicarlo? Él lo hizo. Podrías haber esperado fuera de la barrera a que algún padre o miembro del personal volviera y buscar su ayuda, dijo Lockhart cuando el mago de cabello negro terminó. Había seguido al niño, arrastrando al otro detrás con un agarre firme y doloroso en su brazo. Podrías haber esperado a que regresara el señor Weasley. Estoy seguro de que no había planeado quedarse en la estación de tren todo el día. O podrías haberle enviado tu problema en lechuza a tu jefe de la casa con tu familiar, Hedwig, a quien veo que traías contigo en el auto. Pero no, eso hubiera sido inteligente. Eso hubiera sido usar su cabeza para algo más que un objetivo de Bloodhead. En lugar de eso, robaron el auto del señor Weasley. En lugar de eso, volaron directamente a Hogwarts, a donde por su elaborada y detallada historia no sabían el camino. Podrían haberse suicidado o haber puesto a alguien en grave peligro. ¿Lo entiendes, muchacho? Esto tocó una fibra sensible en Harry. Las emociones que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras despertó al sonar exactamente como su tío Vernon, incluso con ese tono detestable, fueron devastadoras y, por su expresión, Gilderoy le hizo saber al muchacho que sabía cuán devastador había sido su tono, sin mencionar romper el estatuto del secreto y perder horas del tiempo del ministerio mientras los obliviadores intentan corregir tu estúpido error, muchacho. El profesor Snap pareció sorprendido, y luego complacido, por el uso de su epitafio favorito. Ahora lo entiendo, señor, dijo Harry, controlando visiblemente su ira. Lamento mucho cualquier disturbio que nosotros, hayamos podido causar. También me disculpo por causarle a usted, o a cualquier otra persona, problemas con esto. Lo siento, señor. Lo siento mucho, no lo volveré a hacer. Lo que hiciste fue una gran tontería de tu parte, muchacho, continuó Lockhart con el mismo tono irritante de tío Vernon. El profesor Rubio se esforzó por mantener una expresión seria. La expresión de Harry dejaba claro que, por mucho que se enfadara y por mucho que quisiera golpear a Lockhart en la cara, iba a controlar su temperamento y comportarse como se comportaba con su tío. Desafortunadamente, había aprendido esa lección en su infancia. Entonces, sí señor, soy muy tonto. Lo siento, señor, intentaré hacerlo mejor. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo por mi acto tonto, respondió. El profesor sonrió al oír esto. Sonrió al niño y miró a los muchos estudiantes que estaban en el gran comedor. Dijo, todo aprendizaje comienza cuando uno acepta que es tonto, especialmente cuando es un niño. Se requiere una buena cantidad de pensamiento y comprensión de uno mismo para aceptar eso, y por esta comprensión, recibes 10 puntos. Dado que no tienes una formación adecuada en formas mágicas y, sin embargo, te das cuenta rápidamente de que estás equivocado y te disculpas de inmediato como corresponde, te doy 10 puntos más. Acercarte al personal y a los maestros sin prevaricar ni quejarse cuando es necesario en una situación como esta también es un buen rasgo. Por eso, recibes 10 puntos más. Se necesita una buena cantidad de coraje para admitir una mala acción frente a un grupo de tus compañeros a pesar del miedo a que se burlen de ti por hacer lo correcto, 10 puntos más. Por una excelente presencia mental mientras estás en el sauce boxeador, te doy 10 puntos más. Además, reduzco la penalización original de 100 puntos a 50, terminó Lockhart, dejando a todos atónitos. Los estudiantes más inteligentes se habían dado cuenta de que eso significaba que Harry Potter no le había costado ningún punto a su casa. Las sonrisas estallaron en toda la mesa de Gryffindor. Ni los estudiantes ni los profesores sabían lo que estaba pasando. Dumbledore solía quitar o premiar puntos por tales fechorías o logros cuando estaba en el gran comedor. Este nuevo profesor no solo había quitado 200 puntos, sino que además había premiado con 50. Antes de que la masa de estudiantes y profesores pudiera recuperarse, Ron gritó indignado, «Oigan, yo conduje el auto, ¿no deberían premiarme con algunos puntos?» Con una sonrisa burlona, Lockhart se volvió hacia el chico. «No supongo que tengas una licencia de conducir Muggle válida, ¿verdad?» Ante la mirada en blanco del chico, continuó, «Y aún así tuviste la audacia de tomar uno de los proyectos de tu padre, hacer un mal uso de él y poner en peligro la vida de otro estudiante mientras violabas numerosas leyes que tú, como sangre pura, deberías conocer bien. Y tuve que arrastrarte hasta la mesa del director,
donde todavía no te has disculpado por tu conducta irresponsable y mal planificada. Los 100 puntos originales siguen en pie, tu detención comienza el próximo lunes. Y, convenientemente, la noche después de que Harry terminara su última detención. Mantener a los chicos separados y evitar que Ron frenara a Harry intelectual, romántica y socialmente era uno de los objetivos de Lockhart. Y en el caso de ambos, se notificará a sus padres. Ron lo miró con el rostro pálido por la sorpresa y horrorizado porque su plan para conseguir puntos había fracasado. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Gilderoy lo giró y le dio un ligero empujón hacia la mesa de Gryffindor. Captó la mirada del estudiante de sexto año cercano, Percy, que los había seguido hasta la mesa del director. Toma, coge a este tonto y trata de mantenerlo alejado de los problemas durante el resto de la noche. Lockhart se volvió hacia Harry y asintió con la cabeza hacia Hermione. Ve a sentarte con tu amigo, dijo suavemente, dándole al chico su mejor sonrisa de, entiendo y te perdono, sé que no lo hiciste a propósito. Creo que estaba preocupada por ti, agregó en un tono que solo Harry pudo escuchar. El salón observó en silencio mientras el hermano mayor de Ron escoltaba al osco chico a un lugar en la mesa de Gryffindor mientras un aliviado Harry se dirigía rápidamente hacia su ansiosa amiga. Ahora que nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el señor Gilderoy Lockhart, ha completado la tarea de otorgar y quitar puntos, anunció Dumbledore con los ojos brillantes. Ante la confirmación de sus sospechas sobre la presencia del mago en el colegio, los gemelos Weasley ya lo habían adivinado. Las elames del gran comedor de Hogwarts suspiraron en voz alta. Los alumnos, no tan contentos, gruñeron. De hecho, muchos mostraron caras de disgusto. El profesor Lockhart vestía una elegante túnica de un azul no me olvides que combinaba exactamente con sus ojos. Su sombrero de mago puntiagudo estaba colocado en un ángulo alegre sobre su cabello rubio ondulado, y sonreía ampliamente para mostrar todos sus dientes perfectos. Se veía bien y lo sabía. Saludó alegremente a sus admiradores que lo adoraban mientras regresaba a su asiento en la mesa del director. Los profundos suspiros de las mujeres en la habitación, y sus miradas de admiración, parecieron hacer que su sonrisa brillara aún más. El apuesto mago se tomó un momento para absorber la atención, sin notar, o sin dignarse a notar, las miradas oscuras que los hombres de su audiencia le lanzaban. Su manera relajada con las brujas las llenaba de celos y sospechas, nadie podía ser tan bueno como ese mago parecía serlo. Y ver cómo sus novias adulaban al mago no hizo más que avivar el fuego de su resentimiento y envidia. Dumbledore continuó, creo que deberíamos terminar la selección. El resto de la fiesta de selección transcurrió en silencio, especialmente en la mesa de Gryffindor. Pero si las miradas pudieran hablar, toda la mesa de Gryffindor le gritó a Ron Weasley todo el tiempo. Las otras mesas estaban atónitas y conversaban en susurros, preocupadas de que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras pudiera ofenderse y comenzar a descontarles puntos. Tanto el director como el profesor Snap pasaron el tiempo estudiando a Gilderoy mientras él se reía y coqueteaba con las profesoras Proud, McGonagall y Sinistra. La profesora Trelawney parecía celosa porque su asiento estaba demasiado lejos del hombre para entablar una conversación con él. Dumbledore se quedó estupefacto. Este mago no era el impostor que había pedido que enseñara a los estudiantes este año. El director había tenido la intención de exponer al mago este año como el charlatán que era ante el mundo. Por otro lado, tal vez esto fue solo una casualidad. Si no fuera imposible, habría dicho que Lockhart sabía que los dos jóvenes magos iban a estrellarse contra ese árbol y que había estado preparado desde el principio para rescatarlos. ¿Y cómo había sabido cuando se estrellaron? No podía haber sentido la reacción de los encantamientos protectores ante su presencia. Los encantamientos protectores del castillo solo informaban de las intrusiones al director. Era un misterio, y al director no le gustaban los misterios. Gilderoy, sonriendo con su sonrisa característica, y sí, realmente era una marca registrada, y estaba asegurada, estaba sentado apoyado en su escritorio mientras los de segundo año entraban. Harry estaba enfurruñado en su escritorio, tratando de esconderse detrás de una torre de libros de Lockhart el fraude. Fue mucho más difícil estar aquí en el pasado de lo que había pensado. Lockhart usó esa sonrisa y ese exterior adulador para ocultar el dolor que sintió al ver a sus amigos con vida nuevamente.
Quería agarrarlos y abrazarlos, decirles que no iban a morir esta vez, regocijarse de que estuvieran vivos, sin cicatrices y tan jóvenes. Ver a Neville entrar al aula con tanta vacilación, sabiendo que había muerto salvando las vidas de la familia de un nacido de Muggles mientras se llevaba a media docena de mortífagos con él, fue desgarrador. Sintió que las lágrimas se acumulaban en los bordes de sus ojos al verlos a todos, incluso a los Slytherin. No estaba seguro de cómo habría manejado esto como un niño de 12 años nuevamente. Se las arregló retirándose y dejando que Gilderoy controlara las cosas. Gilderoy no conocía a estos estudiantes. Gilderoy tuvo una infancia feliz. Gilderoy no tuvo pesadillas repetidas viendo a sus amigos morir muertes horribles en batallas con malvados magos oscuros. Cuando toda la clase estuvo sentada, Lockhart se aclaró la garganta ruidosamente y se hizo el silencio. Se inclinó hacia adelante, tomó el ejemplar de Viajes con Trolls de Neville Longbottom y lo levantó para mostrar su propio retrato, guiñando el ojo, en la portada. Yo, dijo, señalándolo y guiñándole el ojo. Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly, pero no hablo de eso. No le deshice de Van den Banshee sonriéndole. Esperó a que se rieran, algunas sonrieron débilmente. Las brujas, en su mayoría, suspiraron. Quiero que todos presten atención en esta clase, ya que les presento la oportunidad única de aprender defensa contra las artes oscuras, un campo en el que estoy excepcionalmente calificado. Si supieran cuán únicas son sus calificaciones. Sonrió alegremente a la clase, basándome en lo que mencionaron otras clases sobre sus profesores anteriores, me preocupa que puedan estar muy mal informados. No se preocupen, queridos jóvenes, porque he aceptado la tarea de enseñarles algo de lo que carecen seriamente y, créanme, suelo tener éxito en mis proyectos. Por eso, vamos a empezar la clase con una prueba sencilla para ver cuánto saben. La clase gimió. Nada tan complicado, 20 preguntas, solo una evaluación simple de lo que saben. No contará en su contra, se lo aseguro. Ni siquiera escriban sus nombres. Quiero sus respuestas honestas, nada de trampas. Hacer trampa les hace daño a ustedes, no a mí. Respondan lo más rápido que puedan, omitan las que no estén seguros y vuelvan a ellas después de hacer el resto. Tienen 5 minutos. Agitó su varita y aparecieron pergaminos sobre sus escritorios. Todavía gimiendo, la mayoría de la clase comenzó de inmediato. Después de 10 minutos, dijo, se acabó el tiempo, y agitó su varita. Los pergaminos volaron hacia su escritorio, algunos con largas líneas de tinta sobre ellos porque sus dueños no habían levantado sus plumas lo suficientemente rápido. Saque su copia del libro estándar de hechizos, grado 2. Empieza a leer el capítulo 1. Si no tienes tu copia contigo, compártela con otra persona. No hables. Pasó unos minutos hojeando las pruebas. Suspiró profundamente. ¿Realmente había sido tan malo? No era de extrañar que cayeran en la batalla como el trigo ante la trilladora. Se acabó el tiempo, gritó. ¿Quién terminó el capítulo? Naturalmente, Hermione levantó la mano, al igual que Harry y Ron. Gilderoy sabía que la niña había leído el libro entero, 2 veces, antes de llegar a Hogwarts, y había intimidado a los 2 chicos para que leyeran el libro también. Pero le habían mentido y apenas habían leído la mitad. Pero aún estaban muy por delante de la mayoría de la clase. ¿Quién terminó y entendió la primera página? Todos levantaron la mano. Segunda página, varias manos cayeron. Suspiró. Tercera página, la mayoría de las manos cayeron. ¿Alguien además de la señorita Granger, el señor Potter y el señor Weasley terminó la cuarta página? Nadie levantó la mano. Su sonrisa vaciló. Bien. Suspiró. Tarea. Vuelve a casa y haz que tus padres te envíen tu copia del libro estándar de hechizos del año pasado, grado 1. Lee el libro completo antes de nuestra próxima clase el próximo miércoles. Toda la clase se quedó sin aliento y luego gimió. Hermione parecía extasiada. Solo hay unas pocas copias en la biblioteca, así que comparte. Se llama trabajo en equipo. Acostúmbrate. Si no lo haces, fracasarás. Y lo que aprendiste el año pasado es la base de todo lo que aprendas de hoy en adelante. Les dio un momento para que lo asimilaran y luego sonrió alegremente. La magia es cuestión de intención.
Si levantas tu varita y dices Lumos, demostró, levantando su varita, la punta de la misma apenas brillaba, tu varita se ilumina. Señaló con la otra mano la varita que sostenía. Luego frunció el ceño al ver la punta apenas brillante. No es muy brillante, ¿verdad? Bueno, tal vez si pensara en necesitar una luz brillante podría obtener un mejor resultado. Levantó su varita y dijo, en voz alta y firme, Lumos. Una luz cegadora y brillante llenó el aula. Los estudiantes gritaron y se llevaron las manos a la cara. Quizás eso fue demasiado, ¿no, Nax? La luz desapareció. Ya sea oscura o clara, es vuestra intención la que impulsa vuestra magia. Podría señalar a cualquiera de vosotros, señaló a Gemaíeni con su varita, y decir Evade Cadabra. Una luz verde pálida brotó de su varita y golpeó a Gemaíeni en el pecho. La clase gritó horrorizada. Se protegió de varios hechizos que le lanzaron, 2 de los cuales eran de Harry. Gemaíeni miró a Gilderoy, luego a sí misma y luego nuevamente a su profesor. Levántese, por favor, señorita Granger, dijo esquivando otra serie de hechizos. Gemaíeni, casi en estado de shock, se puso de pie. El clamor en el aula se fue apagando poco a poco cuando se dieron cuenta de que Gemaíeni no estaba muerta. En medio del silencio, Harry diagonal Gilderoy dijo, podría lanzarle ese hechizo a la señorita Granger todo el día y ella saldría ilesa. ¿Por qué? Porque no quiero hacerle daño. Preferiría cortarse el cuello antes que hacerle daño deliberadamente. Su siguiente comentario se lo dijo a ella, señorita Granger, que se sintió. Ella lo miró fijamente por un momento y luego dijo vacilante, sentí un pequeño hormigueo, como alfileres y agujas, ya sabes, como cuando tu brazo se duerme porque te apoyaste en él durante demasiado tiempo en un ángulo incómodo. Puso sus manos en sus quederes y sonrió a la clase. Intención. El hechizo de curación más poderoso fracasará si no quieres que funcione. El hechizo oscuro más letal fallará si no lo dices en serio. La diferencia entre los hechizos de luz y los de oscuridad también tiene que ver con la intención. Comenzó a caminar de un lado a otro, mientras su túnica se arremolinaba dramáticamente. Los hechizos oscuros suelen estar diseñados para hacer daño a la gente. Pueden utilizarse para ayudar a la gente, como el reducto, que se utiliza en trabajos de demolición, o el difindo, que se utiliza en la silvicultura para talar árboles, pero su principal propósito es hacer daño a la gente. Miró a los estudiantes. Escucharán a la gente afirmar que los imperdonables se diseñaron originalmente para ayudar a la gente. El AK, por ejemplo, como una forma indolora de aliviar a un paciente en agonía por una enfermedad incurable o una herida mortal, pero si su intención es ayudar a un paciente porque el AK requiere que un sane de odia al paciente, y también se necesita una gran cantidad de poder para ejecutarlo. Los hechizos de luz están diseñados para ayudar a las personas. También pueden hacerles daño, como el Wingardium Leviosa. Inofensivo, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo uso para elevarte a 1000 pies en el aire y luego te dejo caer? Eso te matará tan seguramente como un reducto. El aguamenti es inofensivo, ¿verdad? Si meto mi varita en tu boca y lo lanzo, te ahogarás en segundos mientras tus pulmones se llenan de agua. Estás tan muerto como si te golpeara con un Evade Cadabra. Los estudiantes parecían verdaderamente horrorizados. Soy un gran mago de la luz, como puedes comprobar con solo leer mis libros. He viajado por el mundo y he visto cosas que no puedes imaginar y he luchado contra monstruos con los que no puedes soñar, algunos humanos, todo para proteger a los inocentes. Dejó de caminar y miró a los estudiantes. Y sin embargo, conozco 100 o más hechizos oscuros. ¿Por qué conozco esos hechizos? Para poder reconocerlos y contrarrestarlos o esquivarlos, según sea necesario. No puedes luchar contra magos y monstruos malvados a menos que conozcas sus hechizos, sus fortalezas y sus debilidades. Ahora estén advertidos. Es mi trabajo armarlos contra las criaturas más repugnantes que conoce la raza mágica. Es posible que se enfrenten a sus peores miedos en esta habitación. Recorrió la habitación con la mirada, encontrando las miradas de todos. Primero, que todos se pongan de pie, hizo un gesto con las manos hacia arriba. En cuanto se pusieron de pie, hizo un gesto con la varita y todos los pupitres se deslizaron hacia el fondo de la sala, junto con los libros y las mochilas de todos. Y los pegaré para que estén a salvo, ese fue otro gesto. Ahora, formen equipos de magos y brujas. Por ejemplo, el señor Potter y la señorita Granger. Los equipos tardaron un momento en acomodarse.
Ron terminó con Lavender Brown. A continuación, practicamos el encantamiento del escudo, que utilicé en todos mis libros con gran efecto. Es un hechizo muy versátil. Simplemente giras tu varita así, demostró y dices protego. Dilo conmigo, proteigo. Lo repitieron 10 veces. Ahora practica el movimiento de la varita, exagéralo, así, y lo demostró de nuevo. Luego les hizo repetirlo hasta que todos pudieran hacerlo. Ahora haz el movimiento muy pequeño, así, y lo hizo, apenas moviendo la punta de su varita. Y les hizo practicarlo 20 veces, mientras cantaba más pequeño, más pequeño. Perfecto, maravilloso. Sonrió ampliamente y adoptó una pose con las manos en las quederes. A la 3, lanza. 1, 2, 3. Los resultados variaron desde la actuación bastante sólida de Hermione y Harry hasta casi nada de Ron, excepto un poco de brillo. Otra vez, 10 veces después, dijo, bien, todos lo consiguieron. La mayoría de la clase parecía bastante feliz con sus resultados. Ron frunció el ceño al ver las chispas que salían de su varita. A continuación, vamos al encantamiento de congelación, que utilicé con bastante buen efecto en rompiendo con una Banshee, ¿no lo sabías? También practicaron ese hechizo y el movimiento de varita 20 veces. Excelente, les dio otra muestra de la sonrisa más encantadora de Witch Wiki. Ahora sepan que nada malo les puede pasar mientras yo esté aquí. Lo único que pido es que mantengan la calma. Levantó una jaula escondida detrás de su escritorio. Lockhart puso una mano sobre la tapa. Neville estaba acurrucado en su asiento de primera fila. Debo pedirles que no griten, dijo Lockhart en voz baja, agitando teatralmente una mano. Podría provocarlos, susurró, mirándolos con severidad. Mientras toda la clase contenía la respiración, Lockhart quitó la tapa. Sí, dijo con dramatismo. Son duendes de Cornualles recién capturados. ¿Cómo logró decirlo con tanta seriedad? Fue un misterio, parecía un charlatán en el mercado de pescado. Seamus Finnegan no pudo controlarse. Soltó una carcajada que ni siquiera Lockhart pudo fingir que era un grito de terror. Los Slytherin parecían divertidos. Sí, le sonrió a Seamus. Bueno, no son muy peligrosos, ¿verdad? Seamus se atragantó. No estés tan seguro, dijo Lockhart, moviendo un dedo hacia Seamus. Pueden ser unos cabrones diabólicos y tramposos. Los duendes eran de un azul eléctrico y de unos 20 centímetros de alto, con caras puntiagudas y voces tan estridentes que parecía que una jaula llena de periquitos estuviera discutiendo. En cuanto se les quitó la tapa, empezaron a parlotear y a correr de un lado a otro, haciendo sonar los barrotes y haciendo muecas a la clase. Reanudó su pose heroica. Ahora, brujas, usen el protego para protegerse a sí mismas y a su pareja. Magos, usen el encantamiento de congelación para defenderse a sí mismos y a su pareja. Con esa breve advertencia, Lockhart abrió la jaula. Fue un caos. Los duendes salieron disparados en todas direcciones como cohetes. 3 rebotaron en la ventana, sobre la que había lanzado un hechizo impenetrable esa mañana. Vamos, acorralarlos, no son más que duendes, gritó Lockhart con las manos en las quederes y una amplia sonrisa dirigida a la clase. La mitad de la clase intentaba refugiarse bajo los pupitres del fondo del aula. Neville se balanceaba en la lámpara de hierro del techo, donde los duendes lo habían dejado. Los duendes se dividían entre acosar a los estudiantes y atacar sus pertenencias, que afortunadamente estaban cerradas con un hechizo y pegadas a los pupitres. La otra mitad, sin embargo, aquellas chicas con reacciones ligeramente más rápidas, habían levantado sus escudos entre ellas y los duendes atacantes. 2 incluso se habían acordado de proteger a su pareja. Harry, escondido detrás de Hermione, estaba disparando el encantamiento congelador con una precisión decente a cualquier duendecillo que intentara escabullirse por su escudo. Lavender se había arrinconado en una esquina, lo que impedía que los pequeños monstruos la flanquearan, pero también impedía que Ron lanzara el encantamiento congelador porque estaba con ella, no es que pudiera lanzarlo, de todos modos. Blaise Sabini se había puesto a cubierto debajo de un escritorio en la esquina y estaba disparando a los duendes lo más rápido posible. Daphne Gringres y Tracy Davis se estaban protegiendo mutuamente. Lockhart se paró al frente de la clase, riendo. Los duendes sabían bien que no debían atacarlo, ese mismo día les había infundido miedo de Harry diagonal Gilderoy. Finalmente, agitó su varita y congeló a los duendes restantes.
Un segundo movimiento los devolvió a su jaula, que volvió a tapar. Otra ola vio a Longbottom rescatado de la lámpara y los escritorios regresaron a sus posiciones adecuadas. Todavía riendo y sacudiendo la cabeza, Lockhart dijo, bien, entonces, ¿quién puede decirme que hiciste mal? Después de un momento de silencio en el que todos se miraron entre sí, Hermione levantó lentamente la mano. Sí, señorita Granger, fuimos demasiado lentos, y... El mago se volvió hacia la pizarra y una tiza voló y comenzó a escribir mientras decía, un punto para la señorita Granger. Primero, señaló la línea que la tiza acababa de terminar, no hubo trabajo en equipo. Las brujas, excepto Hermione, agacharon la cabeza. Algunos de los magos se les unieron. En segundo lugar, señaló la siguiente línea, casi todos olvidaron sus hechizos. El resto de la clase parecía avergonzado. 5 puntos para el señor Potter y la señorita Granger por actuar como un equipo y trabajar juntos para defenderse. 3 puntos para cada uno de los estudiantes, la señorita Brown, la señorita Gringres, la señorita Davis, el señor Carty y el señor Sabini por recordar sus hechizos, incluso si llegaron tarde. Y esos eran duendes. Duendes de los que todos ustedes se reían y llamaban inofensivos. Y los derrotaron por completo. ¿Qué harán si se encuentran con una cromántula, o incluso con una curupira? Se los digo ahora, esconderse debajo de los escritorios no los salvará de un hombre lobo, una banshee, una bruja, un vampiro o un troll. Ni siquiera esconderse en un retrete o debajo de un ébano ayudará, ¿verdad, señorita Granger? Hermione se sonrojó de un rojo brillante y Harry pareció indignado. Varios estudiantes miraron sorprendidos a la bruja, preguntándose cuál era la historia detrás de su comentario. No espero que os enfrentéis a magos oscuros con décadas de experiencia, pero sí espero que seáis capaces de defenderos a vosotros mismos y a vuestra familia mientras escapáis. Miró con fiereza a la clase. Solo un tonto lucha contra un mago con décadas de experiencia. Solo un tonto lucha de frente contra una bruja con más poder que él. Hizo una pausa, ahora luciendo cansado. Y yo he sido un tonto demasiadas veces, y si no fuera por una cantidad irrazonable de suerte no estaría aquí hoy. Y he perdido más amigos de los que me gustaría contar porque fui un tonto. Los miró con fiereza. Por eso estoy aquí, para enseñaros a no ser tontos. La clase lo miraba con los ojos muy abiertos. Las próximas 2 clases, tal vez más, serán clases de recuperación que cubrirán el año pasado. Ya deberían saber este material al derecho y al revés. Espero que todos dominen todo el material del año pasado en 2 semanas. Recuerden sus tareas. Y trabajo en equipo. Clase terminada. Señor Potter, una palabra antes de irse. Harry recogió lentamente su mochila y guardó sus libros en ella. Hermione y Ron se quedaron en la puerta mientras el resto de la clase reprendida salía del aula. Lockhart se sentó en su silla y observó a Harry acercarse de mala gana. Y la palabra, señor Potter, es detención, dijo el profesor alegremente. Los ojos de Harry se abrieron de golpe y se quedó boquiabierto. Ron y Hermione también parecían sorprendidos. Gilderoy sabía que estaban pensando que a Harry le estaban dando una nueva detención y que Harry estaba a punto de protestar. Ignorando las reacciones de los estudiantes, Lockhart continuó alegremente, sus 7 detenciones de ayer serán conmigo, a partir de esta noche a las 7. La boca de Harry se cerró con un clic. Gilderoy sonrió feliz al ver la broma que le estaba haciendo a Harry. Harry se daría cuenta más tarde, tal vez. Despedido. Sí, señor, dijo el muchacho, se dio la vuelta rápidamente y salió con paso rígido por la puerta. Lockhart hizo un gesto con la mano y la puerta se cerró. No iba a ser fácil, pero tenía la intención de tener a toda la clase de segundo año trabajando en el material de tercer año para junio, y planes similares para los otros años. Los de séptimo año se iban a llevar una gran sorpresa, ya que planeaba repasar los 6 años anteriores antes de Navidad. Cuando llegaran a sus estasis, estarían preparados. Ya había elegido a 4 de sexto año para que actuaran como ayudantes de los profesores en la tarea escrita de los años tercero a quinto. Planeaba hablar con los gemelos Weasley para que hicieran lo mismo con los de primer y segundo año. No iba a ver cómo estudiantes mal entrenados morían luchando contra los mortífagos. 2. Detención y más. Lockhart sonrió para sí mismo cuando la alarma de proximidad de su puerta emitió un suave timbre. Alguien se acercaba con la intención de entrar.
Esperó pacientemente a que llamaran a la puerta y dijo, Aldobe, diga, el profesor Lockhart estará con usted en un momento. Estudió el espejo del interior de su puerta, que reflejaba lo que veían los ojos del Aldobe. No pudo evitar reírse al ver la expresión abatida en el rostro de Harry Potter. Había sido absolutamente genial burlarse del chico antes de su clase de herbología. Como broma, ciertamente se acercó a la cima de la lista. Pensó que Harry se iba a poner furioso cuando dijo, te di el gusto por la publicidad, ¿no? Y la forma en que se le abrieron los ojos a Harry cuando dijo, quiero decir, algunas personas han oído hablar de ti, ¿no? Y entonces, la trampa de Colin Creevey. Otra frase fantástica, puede que llegue un momento en el que, como yo, necesites tener un montón de libros a mano donde quiera que vayas, pero no creo que hayas llegado a ese punto todavía. Pensó que el pobre Harry le iba a dar un infarto, y su cara estaba tan roja como el pelo de Ron. Harry Diagonal Gilderoy se había reído a carcajadas cuando llegó de nuevo a su despacho. Dios mío, era como pescar en un barril. Y luego, en el aula propiamente dicha, a través del encantamiento de escucha que había colocado en la túnica del niño que sobrevivió, había oído a Ron decir, será mejor que esperes que Creevey no conozca a Ginny, o empezarán un club de fans de Harry Potter. Se había olvidado de eso. Sí que había una oportunidad. Unas cuantas palabras a un par de los primeros más impresionables, y listo. Incluso podía ofrecerse como voluntario para ser el asesor del personal de su pequeño club. El potencial de bromas era astronómico. Añadió unas cuantas notas a su lista y luego guardó el pergamino en el cajón de su escritorio. Se acercó y abrió la puerta, sonriendo ampliamente. Aquí está el bribón, dijo. Entra, Harry, entra, puedes escribir la dirección en los sobres. Le dijo Lockhart a Harry, como si fuera un gran regalo, señalando la caja de sobres que había en su escritorio, junto a la enorme pila de fotografías. El primero es para Gladys Gallen, bendita sea, es una gran admiradora mía. El tiempo pasó volando para Lockhart. Se aseguró de hablar suavemente, como si estuviera ofreciendo un consejo real al chico, diciendo cosas que sonaban ridículas y a las que solo los aficionados podrían prestar atención, como, la fama es una amiga caprichosa, Harry, la celebridad es lo que hace la celebridad, recuérdalo, no es lo que sabes sino a quién, y, siempre es una entrada apropiada. Pero para el profesional, que sabía que siempre estaba en el escenario, estos consejos eran en realidad de vital importancia. Harry se daría cuenta gradualmente de que los consejos que hoy en día escuchaba con desdén eran en realidad bastante esenciales para el político, el hombre de negocios o el héroe deportivo de éxito. Si actuabas con confianza, la gente asumía que sabías lo que estabas haciendo y confiaba en ti incluso si no tenías ni idea de lo que estaba sucediendo realmente, y la gente siempre te observaba cuando eras una figura importante o popular. Después de un par de horas, metió la pila de correspondencia terminada en una caja y trasladó las fotografías y los sobres sin usar a otra. Listo, dijo. Harry lo miró con ojos llorosos. Ahora que la parte, divertida, ha terminado, tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Lamentablemente, Harry se había enterado de que a Lockhart realmente le gustaba firmar sus libros y fotografías. Era algo relajante y tranquilizador para el hombre. Harry aprovechó la oportunidad para pensar en otras cosas mientras dejaba que su lado Gilderoy funcionara en piloto automático. Harry Lockhart se reclinó en su silla y estudió al cansado estudiante, sacudiendo ligeramente sus cansados dedos. En serio, Harry, no puedes dejar que tu fama te arrastre como una hoja indefensa atrapada por el viento. Cuando era estudiante aquí en Hogwarts me di cuenta de que tienes que tomar el control de tu destino, o te hará la vida imposible. Y estoy más que feliz de ayudarte a navegar esas aguas traicioneras, porque es muy fácil que la fama se te escape de las manos y te deje como un fracasado, un don nadie. Tienes que trabajar para ser famoso. El chico de pelo negro le frunció el ceño. El profesor casi podía leerle la mente. ¿De qué está hablando ese idiota? Se inclinó, recogió una pila de libros delgados y los colocó sobre el escritorio. ¿Sabes qué son estos, Harry?, preguntó suavemente. El chico los miró brevemente y luego hizo una mueca de disgusto. Esos, falsos. Exactamente, muchacho, exactamente, dijo Gilderoy. ¿Y te das cuenta de que los editores y autores de esos tomos se están enriqueciendo a tu costa? El muchacho lo miró asombrado.
Así es, te han robado el nombre, la cara, la fama, y están ganando dinero a mansalva. El muchacho lo miró con el ceño fruncido. Y todo el tiempo están mintiendo sobre ti al público crédulo. Está bien exagerar tus acciones de vez en cuando, todo el mundo lo espera, pero hacer pasar la pura fantasía como si fuera la verdad. Bueno, eso solo te saldrá mal de la peor manera posible. ¿Cuántas veces te has topado con alguien que te ha dicho, oh, he leído todos los libros de aventuras de Harry Potter, debe ser maravilloso vivir en un castillo? ¿De verdad tienes un dragón como mascota? O, peor aún, dejar como hechos cosas que sabes que son mentiras, como lo que ocurrió el 31 de octubre de 1981. El mago observó cómo Harry se ponía rígido. Hay libros de historia, historia de la magia moderna, el ascenso y la caída de las artes oscuras y grandes acontecimientos mágicos del siglo XX, por nombrar solo 3, que pretenden contar lo que sucedió esa fatídica noche. Tú y yo sabemos que son todas mentiras. Nadie con vida sabe exactamente qué sucedió esa noche. A partir de las pruebas y de los restos del hechizo podemos hacer conjeturas sobre la secuencia de los hechos, pero, ¿qué se dijo realmente y qué ocurrió realmente? Nadie lo sabe. Tampoco nadie sabe cómo fue tu vida después de ese incidente. Sin embargo, estos libros, hizo un gesto con la mano hacia la pila de libros que había sobre la mesa, todos afirman contar la verdad sin adornos. Según estos fraudes, creciste con una familia adoptiva cariñosa, con hermanos adoptivos mayores y hermanas adoptivas menores que te adoraban, en un castillo escondido en algún lugar seguro donde tienes muchas aventuras porque eres ese tipo de niño que no puede evitar caer en aventuras emocionantes. Y todos son mentiras, ¿no? El hombre sacudió la cabeza con tristeza, pero los pequeños magos y brujas, los niños, realmente les creen. Creen que eres rico. Creen que estás malcriado. Creen que tienes una familia adoptiva amorosa que adora todos tus deseos, malcriándote sin vergüenza. Y cuando no estás a la altura de esas expectativas, te odian por arruinarlas. Todo lo que dices o haces que revela que no sabes nada sobre la raza mágica, las tradiciones mágicas y la tradición mágica, lo toman como una indicación de que realmente sabes esas cosas, pero eres demasiado arrogante para prestarles atención. Realmente no sabes esas cosas, pero es más fácil para ellos creer que las sabes, pero que no te importa. De lo contrario, tendrían que admitir que los libros eran mentiras, y a nadie le gusta admitir que cayó en una mentira porque lo hace parecer tonto. El niño parecía cada vez más asombrado con cada frase, y los editores siguen alimentando esa imagen de que no te importa, publicando nuevos libros cada año diciéndoles que su héroe, el niño que vivió, sigue siendo un héroe, cuando en realidad tú solo eres un estudiante tratando de sacar lo mejor de una mala situación. Harry se reclinó y parpadeó. Y la razón por la que lo hacen es porque les has permitido robar tu nombre y tu imagen, e inventar estas historias fantásticas. No has hecho nada para decir, pero esos libros son todos mentiras. Las cejas del niño se alzaron. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el profesor continuó, ya sé lo que vas a decir, pero el asunto es el siguiente, al no decirles nada, al no quejarte de lo que han hecho, les has dado permiso tácitamente para que sigan haciendo lo que están haciendo. Al no hablar con ellos, les has dado permiso para que sigan inventando mentiras sobre ti, para que sigan vendiendo muñecas con tu cara, para que sigan robándote dinero. Y aunque puede que no creas que el dinero es importante, dada la gran riqueza de tu familia, al no hacer nada das la impresión de que está perfectamente bien que sigan mintiéndote y robándote. Ahora bien, sé que sus tutores han sido un tanto laxos en ese sentido, que sus abogados de familia han ignorado el problema, pero eso no es excusa para el año pasado. El año pasado usted tuvo tiempo de sobra para decirles a todos que los libros son mentiras y empezar a corregir el expediente. Tuvo tiempo de sobra para ponerse en contacto con los editores y decirles que pararan. Y no lo hizo. El hecho de que usted no supiera que debía hacerlo no es una excusa que estén dispuestos a aceptar. Por cierto, ¿sabías que publicaron 3 libros sobre tu primer año en Hogwarts? Y ninguno de ellos se acerca siquiera a lo que realmente sucedió, excepto que eres el buscador más joven en 100 años. Y te muestran ganando todos los juegos sin ayuda de nadie, con tus compañeros de equipo animándote desde sus escobes. Y al no decir nada,
dejas que la gente piense que eres un fanfarrón arrogante con delirios de perfección y grandeza. Hizo una pausa y dejó que Harry pensara en eso. Lockhart podía ver que el chico se enojaba cada vez más. Y cuanto más se enojaba el chico, más fácil le resultaba a Gilderoy hacer lo que debía hacer. Y de alguna manera se le habían escapado las referencias de Gilderoy a la riqueza de su familia. El profesor decidió dejar eso así por el momento. Y apuesto a que estás pensando, ¿pero qué puedo hacer al respecto? Soy solo un niño. Bueno, Harry, lo que te propongo es que dejes que mi firma legal, Flesen, Chiten y Beaten, se encargue de esto por ti. Naturalmente, al oír el nombre de la empresa, las cejas de Harry volvieron a subir hasta la línea del cabello. Lockhart tuvo que reprimir una sonrisa y fingir que no se había dado cuenta de la reacción incrédula de Harry. Los magos eran realmente inconscientes, por no decir ingenuos, en muchos aspectos. La mayoría ni siquiera pestañearía al oír ese nombre. No iba a mencionar que él era el dueño de esa empresa, que la había creado el mes pasado y que la había dotado de personal especializado. Lo que harán, sin que te cueste nada, es perseguir a esos sinvergüenzas y obligarlos a pagar las regalías que deberían haberte estado pagando desde el principio. Me doy cuenta de que no te importa el dinero. Si te importara el dinero, no usarías esas horribles ropas muggles y te vestirías como un auténtico caballero mago. O al menos te vestirías de una manera que no sugiriera que eres un gitano sin hogar que entró accidentalmente en el castillo por error. Él fingió no notar el rubor que iluminó el rostro del niño. Esa es una de las razones por las que la gente no te toma en serio, y por la que los Slytherin se burlan de ti. Si tú no te tomas en serio a ti mismo, ¿por qué deberían hacerlo ellos? Creen que los estás insultando al ignorar las tradiciones de vestimenta apropiadas, así que se enfadan contigo por vestirte como un vagabundo. Harry pareció sorprendido por eso, y con razón. Cuando el Harry del futuro aprendió esa lección, ya era demasiado tarde para ser útil. Estaba demasiado ocupado esquivando escuadrones de carroñeros y ataques con ametralladoras y bombas muggles. Ahora bien, sabiendo que eres rico, mucha gente se indignará de que te atrevas a atacar los libros que todos, y me refiero a todos, los niños magos poseen. Para combatir esto, para controlar la narrativa, es decir, te sugiero que crees una fundación que use los fondos que esos sinvergüenzas te dan para proporcionar a los nacidos de muggles, y a los mestizos y sangre pura desfavorecidos materiales escolares adecuados. Ya sabes, dijo en tono persuasivo, para que no tengan que usar varitas usadas o rotas o defectuosas, para que puedan conseguir libros que no se deshagan con el tiempo. Se detuvo, se cubrió la boca y dijo tos asterisco Ron y Ginny Weasley asterisco tos. Bajó la mano y se aclaró la garganta. Lo siento, tenía una rana en la garganta. Harry lo miró en estado de shock. Si se trata de una subvención de una fundación, no es caridad, no. Especialmente si va a un grupo grande de personas, no. De todos modos, si anuncias esto de inmediato, esos sinvergüenzas se quedan fuera de juego. Harry parpadeaba rápidamente, Gilderoy casi podía ver los engranajes girando en su mente. Por supuesto, habrá una prueba de medios en el proceso. No queremos que ricos snobs como el señor Malfoy, que pueden permitirse fácilmente una varita, esperen recibir una gratis. Y, si hay fondos suficientes, utilizando solo los intereses, no el capital, por supuesto, la fundación reemplazará esas viejas y decrépitas escobas que Hogwarts usa para enseñar a los alumnos de primer año a volar con escobas. De esa manera, los futuros estudiantes pueden evitar accidentes como el que le ocurrió al pobre señor Longbottom el año pasado. Por lo tanto, estarías haciendo un gran servicio a la comunidad mágica y a tus amigos al hacer esto, y demostrarías que no eres alguien a quien puedan tomar a la ligera. Si te hacen enojar, habrá consecuencias. Y solo para aliviar cualquier inquietud que pueda tener sobre el asunto, yo mismo estaré en la junta directiva de la Fundación Lily Potter para asegurarme de que los fondos se utilicen para los fines establecidos y no para llenar los bolsillos de algunos sangre pura ricos. Harry levantó la cabeza al oír el nombre de la fundación. El profesor, con aires de superioridad, sonrió con complicidad. Sí, sería una forma excelente de honrar a tu madre y mantener vivo su nombre en el mundo mágico. Y con un mínimo esfuerzo de tu parte. Además, como ya he dicho, no te costará ni un cenut. El bufete de abogados descontará sus honorarios del dinero recaudado.
Normalmente, esos honorarios legales pueden oscilar entre el 30 y el 50%, pero en el caso de la Fundación Lily Potter he conseguido que los abogados los reduzcan a tan solo un 20%. Sacó un pergamino de su bolsillo. Si pudiera firmar aquí, señaló la parte inferior del pergamino, podrían empezar con esto inmediatamente. Harry miró la pluma que le ofrecían y volvió a mirar a Lockhart, frunciendo el ceño pesadamente. El profesor se inclinó hacia adelante y dijo, tranquila y sinceramente, Harry, te juro por mi magia que lo que hace la fundación te hará sentir orgulloso. Miró fijamente a los ojos del chico, proyectando su sinceridad. Yo, Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura, 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly, y su amado profesor de defensa contra las artes oscuras, les prometo que esto no es un truco ni una estafa, que la Fundación Lily Potter hará exactamente lo que prometo. Proporcionará a los estudiantes necesitados las herramientas que necesitan para tener éxito en Hogwarts. El contrato incluso especifica que mi remuneración como miembro de la junta directiva nunca excederá de 1 galeón al año, y que ninguno de los otros directores ganará más de 100 galeones. No necesitaba dinero, el prestigio y el acceso a otros ricos agentes de mudanzas le compensarían con creces su tiempo en la junta, sin mencionar el hecho de que estaba ganando una comisión del 1% por cada galeón ganado de las empresas mal habidas y de cualquier nuevo acuerdo de licencia. Harry tomó la pluma con vacilación y garabateó su firma en la parte inferior del pergamino. El profesor tomó la pluma y firmó justo debajo del nombre de Harry. Excelente, Harry. Gilderoy prácticamente ronroneó de satisfacción. Luego, le ofreció un pequeño cuchillo de plata. Solo úsalo para pincharte el pulgar y dejar que unas gotas de tu sangre toquen tu firma. Moviéndose lentamente, observando al profesor con el rabillo del ojo, Harry hizo lo que le pidió. El profesor agitó su varita y el corte en la mano de Harry desapareció como si nunca hubiera existido. Harry dejó el cuchillo sobre el escritorio. Lockhart tomó el cuchillo y se pinchó el pulgar, dejando que su sangre goteara. Cuando la tercera gota cayó sobre el pergamino, Gilderoy sonrió ampliamente. Una copia del contrato acababa de aparecer mágicamente en la oficina del bufete de abogados. Comenzarían a primera hora de la mañana. Lockhart suspiró satisfecho, sonriendo felizmente, mientras enrollaba el pergamino. Te prometo, Harry, que te sorprenderá la buena voluntad que esto generará a largo plazo. La gente hablará de la Fundación Lily Potter y de lo que hace durante generaciones después de que tú y yo nos hayamos ido. Dio unos golpecitos al pergamino con su varita y le entregó el nuevo duplicado al chico. Deja que tu amiga, la señorita Granger, eche un vistazo a ese contrato, dijo mientras dejaba caer su copia en un pequeño tubo de Gringotts para lechuzas y sellaba a ambos extremos. Lo arrojó a la caja con el resto del correo saliente de lechuzas. Estoy seguro de que lo encontrará fascinante, y estará de acuerdo en que te estoy tratando de manera justa, como si yo, declaró dramáticamente, fuera a rebajarme tanto como para intentar obstaculizar la prometedora carrera que tienes por delante. ¿Por qué haría eso?, preguntó retóricamente, cuando al ayudarte puedo demostrarles a todos lo maravilloso que soy como mentor. Adoptó una pose heroica, con un brazo en la cadera, sujetando la capa, y el dedo índice de la otra mano a la altura de los ojos durante varios instantes. Luego se relajó. Por cierto, en caso de que cambies de opinión, hay una cláusula de cancelación de 10 días antes de que el contrato se vuelva permanente. Si tienes alguna pregunta, no dudes en acudir a mí en cualquier momento. Siempre estaré dispuesto a ayudarte a alcanzar las metas de tu vida. Gilderoy sonrió orgulloso al chico y estaba ansioso por mostrarle a Harry cómo manejar su fama. Harry observó y escuchó con atención, pensando claramente en lo que acababa de suceder. Se quedaron sentados en silencio durante un minuto, ambos contemplando el futuro, pero por razones muy diferentes, con objetivos igualmente diferentes. Lockhart sabía que el contrato no valía el pergamino que ocupaba, pero les proporcionaba un marco de referencia. Además, sabía que la única persona que se opondría al contrato no lo haría, ya que lo delataría como el tutor ilegal del niño. Y, en ausencia de impugnaciones, el contrato seguiría en pie. Hay una cosa más, Harry. El chico de cabello negro miró hacia arriba con curiosidad. Fotografías y autógrafos, dijo el mago. Harry gimió. Escúchame,
Harry, esto podría hacer que las cosas aquí en Hogwarts sean mucho más fáciles a largo plazo. El niño suspiró dramáticamente y se cruzó de brazos mientras se reclinaba en su silla. Colin espeluznante. Las cejas de Harry se levantaron nuevamente. Te va a estar acosando. Conozco a ese tipo de personas, de verdad. Te va a estar tomando fotos todo el tiempo, lo quieras o no. Es tu paparazzi personal. Hizo una pausa y recordó, esto me lleva de regreso al comienzo de mi carrera, cuando me di cuenta de que tenía mi primer fanático real. Suspiró teatralmente. Harry puso los ojos en blanco. El señor Creepy es un buen chico, de verdad que lo es, pero es como un Bull Terrier. Una vez que te persigue, nunca se detiene. Todo lo que puedes hacer es establecer algunos límites. Me llevó unos años darme cuenta de ese pequeño detalle, te lo aseguro. Le sonrió con complicidad a Harry. Harry suspiró de nuevo. Fue gracioso que Harry nunca preguntó cómo Gilderoy sabía eso sobre un estudiante que había conocido ese mismo día. Puedes amenazarlo o puedes colaborar con él. La primera opción hará que todos te odien por ser malo con un novato. La segunda opción puede marcar una gran diferencia y hacerte ver como un buen tipo. Así es como funciona. Dile que se reunirá contigo después de la cena del sábado próximo, dile que traiga muchas películas. Estará mareado de emoción, pero Hazel prometer que no se lo dirá a nadie, en absoluto, o todos aparecerán e interferirán con lo que ustedes dos estén haciendo. Cuando os reunáis, haced un trato con él, lo convertirás en tu fotógrafo oficial. Una vez al mes, os reuniréis los dos y él os hará fotos por el castillo. Una vez al mes, os reuniréis los dos y revisaréis esas fotos. Él tiene que darte una copia de cada foto que tome y juntos seleccionaréis qué fotos puede vender. Harry se sentó derecho, asombrado, abriendo la boca para protestar. Espera, el profesor levantó el dedo. Con aire rebelde, Harry se hundió en su silla. A cambio, el señor Creepy aceptará no tomarte fotos en ningún otro lugar y no molestarte en absoluto. Harry estaba haciendo una buena imitación de un pez dorado, ojos saltones y boca abierta. Y de esta manera controlas lo que la gente ve. Te garantizo que él ya tiene gente que le pide fotos tuyas. Y realmente no quieres que todas las fotos que toma estén disponibles para todos en el castillo. Estoy seguro de que los Slytherin harían cola por docenas para comprar fotos tuyas hurgándote la nariz, rascándote el trasero o cayéndote de cara después de que alguien te haga tropezar. Harry parecía alarmado. Así, fijas un precio de 6 nats por cada fotografía, y él tiene que repartirlo contigo al 50%. Y si alguien te trae una fotografía y quiere tu autógrafo, le cobras 2 sickles, 2 hacks. El niño iba a sufrir un latigazo emocional si no tenía cuidado. Sí, 2 sickles. Esto hace varias cosas. Primero, evita que cientos de estudiantes te inunden, todos los días, queriendo que les firmes el cuadro que acaban de comprar. Cuando tus amigos te preguntan por qué cobras por los autógrafos, dices que es para mantener alejados a los gilipollas, ya que solo alguien serio estará dispuesto a pagar 2 sickles por tu autógrafo. Además, puedes usar las fotografías autografiadas como recompensa para seleccionar a personas. Saber que les estás dando algo gratis que normalmente la gente tiene que comprar aumentará su valor a sus ojos. Pero a todos los demás les decís, porque va a comprar nuevas escobas de Quidditch para las casas. Harry lo miró asombrado. Así es, vas a usar los ingresos por fotografías y autógrafos para asegurarte de que todos los equipos, no solo los de Slytherin, tengan escobas modernas. Ya no importará si un equipo tiene mejores escobas que el otro porque todos tendrán las mismas escobas. Harry se sentó y pensó, ¿ves cómo funciona esto? No. Tú controlas qué fotos ve la gente. Nada embarazoso, nada que pueda ser escandaloso. No tienes que preocuparte por los fans ávidos de fotos que te siguen, todos ellos van a molestar al señor Creevey si quieren una foto en condiciones. Si alguien quiere tu autógrafo, entonces tiene que comprar las fotos autorizadas del señor Creevey porque solo firmarás fotos tomadas por el señor Creevey. Eso reducirá drásticamente la cantidad de personas que te toman fotos a escondidas. Y cuando alguien se queje de tener que pagar por un autógrafo, recuérdale que no estás ganando dinero, todo el dinero que recibes va destinado a una buena causa, nuevas escobas de Quidditch. ¿Y cómo puede alguien odiarte por hacer eso? Y eso te convierte en una buena persona. Lockhart se recostó en su asiento. De todos modos, piénsalo. Si eres inteligente, lo harás.
De lo contrario, podrías encontrar a alguien vendiendo fotos tuyas duchándote en el baño, lo cual le había sucedido a Harry en la otra línea temporal. Se había sentido muy avergonzado al descubrir la imagen del tamaño de un póster. La había encontrado cerca del final de la guerra en los restos en ruinas de la casa demolida de alguna bruja desconocida, en la pared de un dormitorio. Era bastante escandaloso, incluso para los estándares muggles, la verdad, y fue tomada en el vestuario de Quidditch en algún momento de su sexto año, cuando era capitán del equipo. Harry lo miró horrorizado. Lockhart arqueó las cejas y asintió. Entonces, piensa en eso. Si quieres seguir adelante con ese plan, Gilderoy abrió un cajón de su escritorio y sacó un pergamino. Aquí está el contrato que te sugiero que uses, se lo entregó a Harry. Y ya casi es el toque de queda, así que lárgate de aquí, bribón. Lockhart hizo un gesto con las manos para que te ahuyentaran. Harry se puso de pie y se tambaleó hacia la puerta, sosteniendo los contratos y frunciendo el ceño. Después de que la puerta se cerró, Lockhart suspiró profundamente. Esto era más difícil de lo que había esperado, pero era vital para mantener los pies sobre la tierra y sobrevivir a la agitación que el profesor sabía que se avecinaba. Las siguientes noches le daría una conferencia al chico, mientras escribían cartas y firmaban autógrafos, sobre las diversas necesidades sociales que el mundo mágico esperaba de los jefes de casas. Le enseñaría al chico cómo navegar en las aguas infestadas de tiburones que eran las llamadas casas de sangre pura. Gilderoy puede haber sido un idiota oportunista, pero conocía las reglas de la alta sociedad mágica. Harry había aprendido que la lucha física era solo una pequeña parte de la guerra. Con los empujoncitos y la diplomacia adecuados, un estratega hábil podía evitar algunas batallas por completo y salvar incontables vidas al hacerlo. Sacó su lista de tareas pendientes del cajón y la revisó una vez más, moviendo las 2 tareas completadas a su pergamino de hecho. Tareas a completar como profesor de Hogwarts. En primer lugar, mejorar la calificación actual de los estudiantes en dada de patética a un mínimo de adecuada, y alcanzar la fama de ser el mejor profesor de dada de todos los tiempos. Gilderoy siguió intentando invertir el orden de esos dos. No parecía entender que la fama naturalmente seguiría al otro sin ningún esfuerzo adicional. En segundo lugar, la parte a destruir la amistad entre Ron y Harry lo más sutilmente posible. Con la excepción del año pasado, Ron se había vuelto en su contra todos los años que habían asistido a Hogwarts. Sus celos y su temperamento habían acabado destruyendo el mundo mágico, sin mencionar el infierno que le hizo pasar a Hermione todos los años, comenzando con su primer año con sus constantes desprecios y comentarios degradantes y continuando hasta que los abandonó. Segundo, parte de Club de Fans de Harry Potter. Ginny, Luna, Colin. Para empezar, un club de fans de Harry volvería loco a Ron. En tercer lugar, atrapar a la rata y hacer justicia a su padrino. Utilizar su posición ante el público para asegurarse de que el ministerio no entierre la historia. Tal vez debería escribir un libro con la rata como tema central. Y, no por casualidad, ganarse algunos titulares maravillosos y aún más fama, susurró el lado de Gilderoy. En cuarto lugar, ayudar a Neville a ganar confianza para convertirse en el gran mago que es capaz de ser. Y asegúrese de tener al menos un fiel partidario de sangre pura en caso de que alguna vez necesite la ayuda de una distinguida familia antigua y noble, añadió Gilderoy. En quinto lugar, Luna Lovegood. Asegúrate de que los acosadores nunca tengan una oportunidad. Su peculiar actitud le había salvado la vida más de una vez mientras estaban prófugos. Se lo debía. Sexto, recupera la diadema de Ravenclaw de la sala de idas y venidas y destruye el trozo de alma que hay en ella. Fuego infernal. Séptimo, recupera el relicario de Slytherin de Grimmauld Place, dependiendo de cuando liberen a Sirius. Fienfiel. Octavo, destruye el diario y el basilisco en la Cámara de los Secretos, y salva a Ginny Weasley. Definitivamente, ese es un libro que publicará. Consigue lágrimas de Fénix por si acaso. No pierdas de vista a Ginny. Quizás consigas el mapa de los gemelos. Y sacar provecho del rescate del basilisco, solo el veneno vale decenas de miles de galeones, añadió Gilderoy. Tendría que esperar y dejar que el año transcurriera como lo había hecho anteriormente. Después de todo, si bien sabía dónde estaba el monstruo y qué era, hablar Parcel era un secreto que quería mantener el mayor tiempo posible. En público, dependía de Harry para eso.
El dinero del basilisco pagaría fácilmente el envío de Ginny a un sane de mental después y evitaría el sufrimiento posterior que había soportado en la línea temporal anterior, que los muggles llamaban trastorno de estrés postraumático. Mientras tanto, sus manos estaban atadas. 9. Recupera el anillo Gont y destrúyelo. Para esto, usa veneno de basilisco. 10. Recupera la copa Uflepuff y destrúyela, o haz que los goblins lo hagan por mí. 11. Retira todos los huesos del cementerio de acertijos y reemplázalos con otra cosa, quizás ardillas atropelladas o caítems de acromantula. Veamos cómo intenta reunir a los sangre pura con el aspecto de una araña. 12. Encontrar y matar a Nagini. ¿Es ella siquiera un Horrocrux ya? 13. ¿Qué hacer con la parte de Riddle que le corresponde a Harry? 14. Eliminar, con extremo prejuicio, a Malfoy y a todos los demás mortífagos, dentro y fuera de Azkaban. Privarlos de su poder y riqueza, que jugaron un papel importante en el control del ministerio y arruinaron la vida de las personas. Sin mencionar la paralización de la base financiera de Voldemort. No, saquea sus riquezas y compra una casa en la playa en su propia isla, añadió Gilderoy. Y encuentra muchas mujeres con las que acostarte. Sinistra parece una buena opción para empezar. No, espera, eso último solo lo mencionaba Lockhart. La revisión de la lista se detuvo abruptamente debido a un serio conflicto interno. Harry todavía no estaba acostumbrado a interactuar con mujeres adultas de la manera que Gilderoy quería.